Es una gran bendición poder nuevamente estudiar la palabra de nuestro Dios. Quiero decirte que hoy vamos a hablar acerca del evangelismo y su relación con el discipulado. De una manera muy en especial, vamos a enfocarnos en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Ahí está la gran comisión. Para nosotros los creyentes, estos versículos lo conocemos como la gran comisión que la iglesia tiene, que Dios nos encomendó a nosotros. Permíteme leer estos versículos de la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Con estas palabras nuestro Señor Jesucristo terminó su ministerio aquí en la tierra. Hoy hablaremos del evangelismo y el discipulado. Quiero que sepas que la madurez espiritual no viene automáticamente. Si no nos comprometemos con nuestro Dios en santidad, en consagración, no vamos a madurar. No es automático la madurez espiritual. El crecimiento espiritual no se da a lo largo de los años que llevemos en la vida cristiana. Pueden pasar los años, puede pasar el tiempo y no madurar. También déjame decirte que ser fructífero en el reino de los cielos, llevar fruto para la gloria del Señor, para el crecimiento de la iglesia, es el resultado de un proceso de cómo Dios trabaja en nuestros corazones. Y yo quiero decirte que el discipulado es el punto de partida. ¿A dónde debo acudir como creyente para poder ser fructífero? Para poder crecer, para poder madurar, pues tengo que ir al discipulado. Así es que leyendo este pasaje de la palabra de nuestro Dios, descubrimos algunos principios muy importantes. Hoy quiero enfocarme más que al evangelismo, quiero enfocarme al discipulado. Es algo que se tiene que dar si nosotros queremos llevar frutos en nuestra relación con nuestro Dios y queremos nosotros ser parte de una iglesia creciente. Cuando leo en el versículo 19 las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo y describe el proceso que debe llevar el cristiano, encontramos que el evangelismo y el discipulado van de la mano. Dice el versículo 19, por tanto, id. Ese id es que el Señor nos está enviando a predicar la palabra, a dar las buenas nuevas del evangelio. Es lo que nosotros conocemos como evangelismo. Por tanto, id y haced discípulo. El hacer discípulo es la consolidación, es el afirmar la fe de los creyentes. Nosotros le llamamos discipulado. Y aquí, en esta porción de las Escrituras, van tomado de la mano. La gran comisión no se puede desprender del id y el haced discípulos. El evangelismo y el discipulado van de la mano. También encontramos nosotros en estos versículos de la palabra de nuestro Dios que el discipulado es un proceso. No es un evento, no es algo que se da automáticamente, no se logra de un momento a otro momento, es un proceso. Es algo que se va dando cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida cotidiana y se convierte nuestra fe en un estilo de vida. Dice la palabra de nuestro Dios en este proceso de la vida cristiana que para ser cristianos se comienza recibiendo a Jesucristo en el corazón. Por eso dice, por tanto, id. Evangelismo, haced discípulo, es el discipulado. Después de eso viene el tercer paso, que es el bautismo. Por tanto, id y haced discípulos bautizándolos. Y al final encontramos en el versículo 20 que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Viene la enseñanza. Aquí encontramos el proceso del crecimiento, la madurez, para que un creyente llegue a ser fructífero.
Permíteme en este momento poder describirte lo que es el discipulado. ¿Qué entendemos cuando decimos que es necesario que nosotros discipulemos a los nuevos creyentes, que nosotros discipulemos a otros creyentes? ¿Qué entendemos por el discipulado? El discipulado es acompañar al creyente, en especial al nuevo creyente, en cada paso de su proceso, en su caminar en Cristo Jesús. El discipulado es acompañar al nuevo creyente, es estar con él cuando empieza a dar sus primeros pasos. El discipulado es enseñar al nuevo creyente los principios de la palabra de nuestro Dios. Discipulado es poder instruir con nuestro ejemplo, es acompañarlos paso a paso en su caminar, en su proceso, en su madurez, en su crecimiento. El discipulado es estar presente en la vida del nuevo creyente, es no dejarlo solo, es ayudarle para que pueda comprender los primeros pasos que se tienen que dar para consolidarlo, para afirmarlo en la vida cristiana. Y déjame decirte que cuando nosotros leemos esta encomienda de Dios para sus hijos, de Dios para la iglesia, entendemos que el discipulado es un mandato que Dios nos dio a nosotros. No es algo opcional para nosotros los creyentes, un creyente serio, un creyente que ha tomado con seriedad su fe, su crecimiento, su madurez, su obediencia, ve estos versículos como la columna vertebral fundamental para obedecer a nuestro Dios y aplicarlo en su diario vivir. En otras palabras, todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos el deseo de poder vivir, obedecer la gran comisión que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes, a nosotros su iglesia. Otro término que siento que es importante poder saber lo que significa es ¿qué es ser un discípulo? Es importante que nosotros sepamos la importancia de ser un discípulo y entendemos que un discípulo es un aprendiz que sigue a su maestro. Un discípulo es aquel que tiene el anhelo de aprender, tiene el deseo de poder crecer y madurar. Un discípulo es aquel que le da una prioridad al conocimiento de su Señor. Desea conocer a su Dios. Así es que un discípulo es un aprendiz que sigue a su maestro. Un discípulo no es un alumno, porque un alumno va a una escuela, aprende por horas y se regresa a su casa y vive su vida. Un discípulo es alguien que desea aprender, siguiendo a su maestro, estando presente en la vida de su maestro. Nuestro gran maestro es nuestro Señor Jesucristo. Así es que un discípulo es aquel que convierte su vida en seguir a su maestro como un estilo de vida. Desde que comienza el día hasta que termina el día, sigue a su maestro. Esta es la gran diferencia entre un alumno y un discípulo. Es querer ser como su maestro, porque un alumno solo quiere conocimiento. Hay muchos alumnos que no quieren ser como sus maestros, que no quieren imitar a su maestro. Por esa razón van a una escuela. Pero un discípulo no solamente le da prioridad al conocimiento, le da prioridad a ser, a vivir como su maestro. Y este es un discípulo, un aprendiz que sigue a su maestro. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, descubrimos algo muy importante. Ser discípulo es un llamamiento, es parte de ser cristiano. Así es que no podemos decir que somos creyentes, somos cristianos, sin querer ser discípulos. Si realmente hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, el gran anhelo de nuestros corazones, el deseo de nuestra mente es poder imitar a su Señor. Déjame en este momento poder llevarte a unos versículos de las Escrituras de cómo nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y vamos a encontrar
que en el llamamiento a la vida cristiana, a vivir por fe, básicamente es importante que nosotros sepamos que el llamado es a ser discípulo de nuestro Dios. Lucas capítulo 5, versículo 27, dice la edificante palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: después de estas cosas salió y vio a un discípulo llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Con estas palabras nuestro Señor Jesucristo llamó a Leví, ese discípulo que conocemos como Mateo, a ese cobrador de impuestos. Le dijo: sígueme, porque esto es el llamado a vivir para Cristo, seguir a Cristo. Esta es la esencia de ser creyentes y de vivir por fe. Quiero invitarte para que vayamos a otra porción de las Escrituras, y está ahí en Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo 4, 18. Abramos esta porción de las Escrituras y vamos a describir con qué palabras nuestro Señor Jesucristo llamó a estos discípulos. Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice así la edificante palabra del Señor. Estando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí está una vez más nuestro Señor Jesucristo llamando a sus discípulos. Y en este llamado les dijo: venid en pos de mí. ¿Saben qué? Síganme, caminen conmigo, sean aprendices. Aprendan cómo vivo, vean dónde vivo. Y si ustedes hacen eso, les voy a convertir en pescadores de hombres. En otras palabras, les voy a enseñar a dar frutos para Dios. Les voy a enseñar a caminar en la vida cristiana. Les voy a enseñar a ser fructífero para su iglesia. Les voy a enseñar a ser parte de una iglesia creciente. Aquí está nuestro Dios realmente enseñándonos que la vida cristiana es un llamado a ser discípulos. Así es que déjame decirte algo muy importante. Ser discípulo es un llamado, y a ser discipulado es un mandato que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Así es que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a caminar la vida cristiana, vamos a obedecer al Señor, vamos a seguirle, pero también vamos a dar frutos para ser parte de una experiencia en una iglesia creciente. Llevemos fruto para la honra y la gloria de nuestro Dios. Déjame pasar al siguiente punto. Y quiero hablar en este momento acerca de la importancia del discipulado. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos discipulado? En primer lugar, déjame decirte que vamos a discipular a los creyentes, en especial a los nuevos creyentes, porque es la estrategia que empleó nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario para encontrar perdón de pecados, para que a través de su muerte nosotros podamos disfrutar de una relación personal con nuestro Dios y podamos nosotros servirle y podamos vivir para la honra y la gloria de su nombre. Él empleó una estrategia para iniciar su iglesia. Esa estrategia fue el discipulado. Acabamos de leer cómo el Señor llamó a Mateo, como el Señor llamó al apóstol Pedro y a Andrés. Y le dijo: síganme y os haré pescadores de hombres. Encontramos entonces cómo nuestro Señor Jesucristo, la estrategia de cómo Él confirmó su reino aquí en la tierra fue a través del discipulado. El Señor Jesucristo le dio prioridad a discipular a sus seguidores. Cuando nosotros leemos los 4 evangelios, encontramos al Señor Jesús enfocado en enseñar a sus 12 discípulos. Encontramos al Señor Jesús que gran parte de sus enseñanzas, del enfoque de su tiempo, fue para esos 12 hombres.
Él le dio prioridad. Sí, le dedicó tiempo a la gente, al pueblo, a los demás, pero le dio prioridad a esos 12 hombres que decidieron seguirle. Esto es el discipulado que empleó nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que encontramos que cuando nuestro Señor Jesucristo se dedicó a ganar hombres para el reino, a hombres y mujeres para el reino de los cielos, Él empleó el discipulado. Me viene a la mente la vida de Zaqueo, ese hombre que quería conocer a nuestro Señor Jesucristo y subió arriba de un árbol para poder conocer a Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando iba pasando, lo miró y le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol. Baja pronto, porque es necesario que hoy vaya a tu casa, es necesario que hoy convivamos. Y nuestro Señor Jesucristo fue a la casa de Zaqueo, convivió con él. ¿Sabes cómo se le llama esto? Se le llama discipulado. Pasar tiempo con el nuevo creyente, enseñar al nuevo creyente, convivir con el nuevo creyente. Fue parte de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. También recuerdo esa historia de la mujer samaritana, esa mujer que tuvo un encuentro espiritual con nuestro Señor Jesucristo ahí junto al pozo. Esta mujer conoció al Salvador. Y dice que rápidamente esta mujer fue y llamó a otros para poder escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y encontramos que la palabra del Señor describe cómo nuestro Señor Jesucristo se quedó por algunos días ahí en la región de Samaria. ¿Por qué hizo eso nuestro Señor Jesucristo? Porque era necesario dedicarle tiempo a esta mujer y a todos los nuevos creyentes. Era necesario que estos hombres y mujeres pudieran crecer y madurar en sus primeras horas, en sus primeros días de su vida cristiana, en esa relación que estaban comenzando con nuestro Dios. Era importante que ellos pudieran ser tomados de las manos, ser guiados de lo que ellos deberían de hacer comenzando la vida cristiana. Qué gran ejemplo nos da nuestro Señor Jesucristo si nosotros queremos realmente no solamente llevar almas a los pies de Cristo, sino confirmarlos, consolidarlos. Déjame decirte que cuando yo encuentro estas historias del Señor Jesús, cuando encuentro la estrategia que empleó nuestro Señor Jesucristo, yo descubro algo muy importante. En el reino de los cielos es importante evangelizar porque así ganamos almas para Cristo. Pero también es importante consolidar la fe de los creyentes. Es importante afirmarlos. En ocasiones nosotros hemos cometido el error solamente de pensar que lo único que tenemos que hacer es predicar el evangelio, es evangelizar. Déjame decirte que es parte del trabajo evangelístico. Pero otra gran parte importante es que nosotros discipulemos a las personas. Una segunda razón del por qué es importante el discipulado no es solamente por el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, sino por el mandato. Recordemos las palabras del Señor Jesús: por tanto, id y haced discípulos. Es parte del mandato. El Señor Jesucristo no solamente nos dio el ejemplo, este ejemplo lo convirtió en un mandamiento, en una orden para nosotros. El Señor quiere que nosotros captemos la importancia, el valor de poder discipular a los recién convertidos. La importancia de dedicarles el tiempo. Porque cuando nosotros hacemos eso, realmente estamos garantizando que el reino de los cielos tendrá una rápida explosión en crecimiento. Realmente vamos a ser fructíferos en el reino de los cielos. Y es aquí donde quiero entrar en un punto muy importante de este estudio. ¿Cuál es el objetivo del discipulado? ¿Qué vamos nosotros a encontrar? ¿Qué vamos a disfrutar cuando nosotros discipulamos a los nuevos creyentes? ¿Qué va a suceder en las vidas de las personas que son discipuladas? Déjame en este momento hacerte una pregunta importante. ¿A usted le discipularon cuando se convirtió? Porque si lo hicieron, entonces usted ha vivido una vida cristiana fructífera.
A usted se le hace fácil el poder crecer, madurar, el poder superar pruebas y adversidades. Si usted recibió a Cristo y no careció, y no se le dio un discipulado, entonces a usted le ha costado la vida cristiana. Seguramente ha sido difícil para usted el cristianismo. El poder crecer y poder madurar ha sido difícil para usted. Ha sufrido mucho en las pruebas, en las adversidades, en las luchas. ¿Por qué no asegurar que los nuevos creyentes, los nuevos convertidos, poder ayudarles, poder garantizar que ellos crezcan, maduren y así se conviertan en creyentes fructíferos? Podemos cambiar el rumbo de la historia de la iglesia. Podemos hacer que la próxima generación viva triunfos, que la próxima generación vaya de victoria en victoria. Podemos asegurar que la próxima generación de creyentes realmente vivan como dice la Biblia, como describe el apóstol Pablo, que sean más que vencedores. Así es que cuando nosotros discipulamos, encontramos tres grandes objetivos. Quizás hay más, pero en ese momento déjame enfocarme en tres objetivos. El primer objetivo de discipular a los nuevos creyentes es que ellos permanezcan. Es asegurar que su fe sean ellos afirmados y consolidados. Debemos acompañar a los nuevos creyentes hasta que ellos caminen por sí solos. Cuando uno recién recibe a Cristo, cuando es un recién convertido, sucede que no pueden caminar solos. Hay que ayudarles para que aprendan a orar, aprendan a leer la Biblia. Y el objetivo es que ellos no estén solos y que alguien les enseñe hasta que caminen solos, hasta que ellos oren por sí mismos. Hasta que ellos abran su Biblia y puedan leerla y puedan comprenderla por sí mismos, que ellos aprendan a caminar solos. El discipulado es la atención, es el cuidado que requiere el nuevo creyente. Todo recién convertido, todo nuevo creyente realmente requiere que alguien esté con ellos, que se le dé una atención para que ellos comiencen a dar los primeros pasos. El discipulado es el plan en el cual se estrechan vínculos entre el nuevo creyente y nosotros los convertidos. Es ahí donde inicia la vida en familia espiritual. Es ahí donde se logra ver la importancia de ser hermanos en Cristo Jesús. Así es que no perdamos a ningún nuevo creyente. Vamos a pastorearlos, vamos a caminar con ellos, vamos a ayudarles a que sus pies se puedan afirmar. El discipulado es consolidar, es la decisión de poder afirmar la vida del nuevo creyente. Es poder estar con ellos hasta que experimenten cambios en su vida. Es hasta que Dios empiece a transformar cambios. Es hasta estar con ellos hasta el punto de que ellos empiecen a crecer y empiecen a ser transformados en su carácter, en su temperamento, en sus acciones, en sus decisiones, hasta que ellos experimenten cambios en su vida. En segundo lugar, el objetivo del discipulado es que ellos crezcan espiritualmente. Ellos empiecen a caminar por sí solos. El discipulado es estar presente en el proceso de su crecimiento espiritual. Recibir a Cristo es el comienzo de la vida cristiana. Es el primer paso, no es el todo. Así es que hay que ayudar a los nuevos creyentes a crecer y a madurar. Y en tercer lugar, el discipulado asegura que los nuevos creyentes empiecen a dar frutos, empiecen a ser fructíferos, empiecen a ser de bendición para la vida de otros creyentes, que el nuevo creyente sea fructífero, crezca y empiece a ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Encuentro en la palabra del Señor un versículo muy interesante que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en esa porción de las Escrituras. Juan,
capítulo 15, versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sabes que una característica de un discípulo, de alguien que aprendió a ser como su maestro, que imita a su maestro, que tiene como propósito ser como su maestro, dice que es fructífero, da frutos, no le es complicado obedecer y llevar frutos? Así es que cuando ustedes y yo discipulamos, entonces nosotros aseguramos que el nuevo creyente se convierta en una persona que dé frutos espiritualmente. Qué hermoso es poder ver a un nuevo creyente servir a nuestro Dios. Déjame decirte algo importante. ¿Cuándo comienza el discipulado? ¿Dónde comienza uno a ser discípulo? El discipulado comienza cuando una persona recibe a Jesús en el corazón. Así es que en cuanto reciban a Cristo, hay que empezar el discipulado. Si alguien se está preguntando, ¿y cuánto dura el discipulado? Déjame decirte que el discipulado dura toda la vida, hasta que Cristo venga o que Dios nos llame a su presencia. Quiero concluir este momento felicitándote si tú has decidido ser un discípulo de Cristo Jesús. Si tú has decidido ser más que un creyente, porque un creyente es aquel que recibe a Cristo. Un discípulo es aquel que decide imitar a nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero animarte para que tomes la decisión de seguir a Cristo. Si ya lo decidiste, te felicito. Sigue adelante, esfuérzate, que pronto darás fruto en tu vida espiritual. Si no lo has hecho, es tiempo de poder decidir y poder caminar con nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, discipulemos a los nuevos creyentes. Que el Señor les bendiga grandemente y nos conceda la oportunidad de ser una iglesia creciente y que usted y yo demos fruto para el reino de los cielos y para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga.